Masterclass. Entonces, para el desarrollo tecnológico podríamos definir a la inteligencia artificial como estos métodos computacionales que utilizamos para brindarle esta inteligencia a las máquinas. En general tiene que ver mucho con reconocimiento de patrones y con toma de decisiones. ¿A qué le conocemos como máquinas? Pues las máquinas pueden ser cualquier dispositivo que tenga un procesador. Entonces podría ser una computadora, teléfonos inteligentes, robots industriales, por ejemplo, pero también podrían ser electrodomésticos que tengan procesadores. Entonces todo esto nos ayuda y podríamos darle, digamos que brindarles estos algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial es un sector que está en pleno crecimiento. Lo estamos utilizando prácticamente para muchísimas cuestiones que todavía ni siquiera a veces nos damos cuenta, como por ejemplo en los smartphones. Estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. También, por ejemplo, en estas aplicaciones de seguridad y de videovigilancia lo estamos utilizando para cuestiones de navegación, como por ejemplo algoritmos ya sea para nosotros ubicarnos e ir a un destino o por ejemplo a través de plataformas, ¿no? Entonces también las plataformas comerciales están utilizando mucho inteligencia artificial. El sector financiero y bancario es uno de los sectores que están utilizando muchísimo inteligencia artificial, así como el sector de marketing. Para hacer una aplicación de inteligencia artificial, lo que buscamos es analizar el entorno, aprender y tomar decisiones de una manera autónoma, sin la intervención humana. Entonces, para esto necesitamos datos. Digamos que el ir haciendo una actividad y brindando esta experiencia, eso nosotros lo utilizamos igual en inteligencia artificial, pero necesitamos datos. Aquí entra un área muy fuerte de ciencias de la computación que se llama aprendizaje máquina, que es esa área que le da, digamos que esta capacidad de aprender a las computadoras. Inteligencia artificial es la base de la cuarta revolución industrial y entonces las organizaciones están viviendo esta transformación digital. Una de las aplicaciones que tenemos muy fuertes en inteligencia artificial es la automatización de procesos, hacer estas tareas repetitivas. Si tienen una línea de producción y están pasando muchos productos y ustedes lo que buscan es evaluar si estos productos están cumpliendo las características necesarias, ¿no? Es decir, están cumpliendo ciertos criterios de calidad. Esto lo podría hacer una persona de estar revisando los objetos o los productos, pero también por medio de inteligencia artificial podemos poner una cámara y estar procesando todas esas imágenes y detectar esos productos que no están cumpliendo ciertas características de calidad. Esto lo hacemos de una manera más eficiente porque al final las personas nos cansamos y la inteligencia artificial pues no. Entonces ahí sigue todo el proceso y hacemos esta revisión. Otro ejemplo, ahorita que tenemos toda la transformación digital, es que las empresas tienen ya sistemas en donde están almacenando todos sus datos, ¿no? Por ejemplo, de ventas. Entonces, por medio de inteligencia artificial podríamos predecir cómo va a ser el comportamiento de sus ventas en el próximo trimestre. Otra de las aplicaciones de inteligencia artificial es el análisis de grandes volúmenes de datos. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, predecir ¿qué tan probable es que una persona concreta vaya a comprar cierto producto? Esto lo hacemos con base en sus preferencias, con base en sus anteriores compras y entonces eso también son algunos algoritmos que podemos utilizar. Otra aplicación que está muy en boga en la industria financiera es identificar fraudes. Tenemos una tarjeta de crédito o tenemos, por ejemplo, una cuenta de nómina o tenemos ciertas inversiones. Lo que hacemos es identificar estos patrones de compra que estamos utilizando para detectar fraudes. Entonces, esa es una aplicación que se está manejando bastante en estas industrias. Otra de las aplicaciones que tenemos muy fuerte en inteligencia artificial es mejorar estas interacciones entre personas y máquinas. Esto puede ser por medio de agentes inteligentes que puedan estar atendiendo a clientes 24 horas al día, pero que también puedan estar utilizando la voz, por ejemplo, procesamiento ahí de voz para dar información, estar generando respuestas de manera automática. Todavía algunas de estas aplicaciones no funcionan como podríamos, digamos que para engañar a las personas pensando que hay un ejecutivo atrás, pero sí ayuda, digamos que limitando la cantidad de respuestas que se tienen que dar. Entonces, estas interacciones también es una parte muy fuerte de inteligencia artificial que es por medio de procesamiento del lenguaje natural. ¿Cómo podríamos aplicar la inteligencia artificial en nuestros negocios? Porque al final siempre se piensa que solo las empresas grandes pueden utilizar inteligencia artificial. Ya ahorita mencioné que lo que necesitamos son datos, ese es nuestro principal insumo, ¿no? Los datos. Pero
todas las empresas, tanto pequeñas como medianas, pueden utilizar inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles serían estos pasos para poder identificar dónde poder utilizar inteligencia artificial? Nuestro primer paso es identificar aquellos procesos que podrían, digamos que ser sustituidos por inteligencia artificial. Ahorita mencioné varios de ellos, por ejemplo, actividades repetitivas o, por ejemplo, interacción con clientes. Esos son algunos posibles ejemplos que se podían identificar. Entonces, ese sería nuestro primer paso. Identificar cuáles son esas posibles áreas que podríamos sustituir o utilizar inteligencia artificial. Nuestro segundo paso sería evaluar estos datos. Inteligencia artificial usa los datos para poder hacer este procesamiento o estos algoritmos inteligentes. Revisar qué tan confiables son nuestros datos, si realmente tenemos una diversidad que nos permita tomar una decisión, ¿no? Si estamos incluyendo los suficientes datos, que si contamos con más datos que pudiera ser no solamente los que generó mi empresa, pero también existen muchos mecanismos o muchas plataformas de datos abiertos. Entonces, lo segundo que tendríamos que hacer es identificar y evaluar estos datos, si contamos con ellos para poder pensar que podríamos hacer un algoritmo de inteligencia artificial. Nuestro tercer paso sería identificar esas herramientas de inteligencia artificial que pudiéramos utilizar. Entonces, aquí hay una gran gama de posibles herramientas de inteligencia artificial. Ya mencioné algunas, como por ejemplo las que están basadas en procesamiento de lenguaje natural o, por ejemplo, visión computacional. Este paso generalmente requiere de la asistencia de alguien que conoce en el tema. Nuestro cuarto paso sería contratar o capacitar empleados que puedan ayudarnos a implementar estas soluciones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer varios procesos, analizar los datos, procesarlos, limpiarlos, y probablemente no todo lo podemos contratar de un experto. Entonces, primero sería identificar a estas personas que podrían ser nuestros aliados para poder hacer esta mejora. Nuestro quinto paso sería propiamente hacer los algoritmos de inteligencia artificial. Ya los identificamos, ya tenemos a algunas personas que nos van a ayudar a implementarlo, ahora es realizarlo. Esta implementación tiene que ser controlada, entonces no podemos liberarlo rápidamente. Generalmente tenemos que hacer varios pasos para esta implementación. Lo que necesitamos hacer es hacer nuestras pruebas para que podamos asegurar que esta implementación va a funcionar en toda la compañía. Cabe mencionar que los algoritmos de inteligencia artificial, como cualquier desarrollo de software, piénsenlo como un desarrollo de software, tiene varios pasos, entonces muchas veces estos pasos son cíclicos, en especial en inteligencia artificial eso es bien necesario porque tenemos todo un proceso de entrenamiento de pruebas para lograr llegar al despliegue. Esto significa que tenemos que validar el algoritmo antes de liberarlo, pero además de esto que se tiene que tener una mejora continua y ese sería nuestro último paso. Tener una parte de mejora continua en donde necesitemos evaluar si tenemos que reentrenar el algoritmo, si sí está cumpliendo lo que estamos esperando o si necesitamos hacer algún cambio o dado que ya tenemos más datos, pues necesitamos ingresarlos nuevamente y reentrenar. Estos son los pasos generales que tendríamos para implementar inteligencia artificial. Como ya les comenté, no es tan rápido, o sea, es como cualquier desarrollo de software, solo que digamos que tiene todavía un proceso un poco más cíclico. ¿Qué necesitaríamos considerar al final? ¿Cuáles serían algunas consideraciones para la implementación de estos algoritmos? Inteligencia artificial puede generar muchos beneficios para las empresas. Al final, inteligencia artificial pues es una tecnología y como todas las tecnologías requiere varias fases, ¿no? Varias fases en donde también tiene que ver toda la parte del negocio. Tenemos que ver realmente si estamos obteniendo las mejoras que estábamos buscando como parte de nuestro proceso de negocio. Y esto también implica tener a las personas, digamos que enteradas de lo que estamos haciendo para que también puedan brindar este soporte, ¿no? A toda esta nueva actividad que se está realizando por medio de inteligencia artificial. Algo que también hay que considerar es que se tiene que tener un plan de comunicación con los empleados para que estén informados de lo que se está realizando con inteligencia artificial para darles certidumbre a los miembros de la compañía. Algo que es bien importante es que se tiene que tener expertos que validen estos algoritmos. Se tiene que tener estos expertos que validen inteligencia artificial tanto en la toma de decisiones, es decir, se generan algoritmos a partir de los datos, pero siempre tiene que haber expertos supervisando que se está dando el comportamiento que se requiere
Y también tenemos que tener expertos en los algoritmos, por ejemplo, para validar estadísticamente que los datos eran suficientes para tomar estas decisiones. Porque si no, podemos tener muchos riesgos de que vamos a estar implementando algoritmos que realmente no han sido completamente validados. Y finalmente, otras consideraciones que tenemos que tomar son las consideraciones éticas del uso de la inteligencia artificial. Si nosotros como personas pues tenemos sesgos de los datos que estamos utilizando. Entonces, ¿cómo podemos brindar estas características para considerar la diversidad, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar, hace rato mencionaba, bases de datos abiertas, podríamos estar utilizando para procesamiento de imágenes o de rostros, bases de datos que son de otras regiones, por ejemplo, no sé, de Europa, nórdicos, lo cual no va acorde a la región del país donde ustedes van a implementar inteligencia artificial. Entonces, todas esas consideraciones que van más en el sentido, más que en la parte tecnológica, en la parte ética, pues tendrían que también ser consideradas para implementar estos algoritmos de inteligencia artificial. Masterclass.